Ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Con un poquito de frío. Acá de este lado no se siente. Me siento. No, de verdad no se siente. Le voy a empacar. ¿Está calentón? Está prendida la calefacción. Sí, ahorita le cerramos a la puerta y Sí, lo voy a más empacar. rápido se... ¿Los niños están afuera? No, bueno, ellos saben. Pues esta noche queremos compartir un tema. Les voy a platicar un poquito de dónde salió la idea de este tema para esta noche. Andan algunos videos por ahí en las plataformas que tratan de caracterizar la misa católica como si fuera un ritual satánico. Sí, es absurdo, pero luego la gente se cree todas las cosas que ve en el internet. Entonces, queremos responder a esa idea explicando que sí es la misa, para que podamos profundizar un poquito más y veamos lo absurdo que es esa idea de que la misa es un ritual satánico. Muchas de las ideas que vamos a compartir esta noche están tomadas de este libro, se llama El sentido espiritual de la liturgia, de Goffredo Boselli. Es un libro que está disponible en español, pero es un poquito difícil de conseguir. También está disponible en inglés, es mucho más fácil de conseguir, entonces para los que prefieran leer en inglés es mucho más fácil, pero si no, también existe en español. Es un muy buen libro, pero la dificultad que encuentran muchas personas de leerlo es porque Boselli utiliza una palabra dominguera, porque es la idea central de su visión de la liturgia, que algunas personas no están familiarizadas con ella. Es la palabra mistagogia, y ahorita vamos a explicar lo que significa primero, para que no nos estorbe cuando hablemos de mistagogia dentro de la liturgia. Quiero comenzar diciendo que la misa, para nosotros los católicos, es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Es decir, es donde brota nuestro ser como cristianos, y también es a donde nos lleva para que sea el culmen, la cima, el cumplimiento de nuestra vida cristiana. Esto a lo mejor parece un poquito contradictorio. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo la fuente y el cumplimiento? O la cima o el culmen. Por eso no es una sola misa, por eso celebramos la misa con frecuencia. La mayoría de las personas venimos a celebrar la misa cada semana, el domingo o el sábado en la noche, porque esa misa es la fuente de vida para la semana que sigue, pero también es el culmen de la semana que acaba de pasar. Lo que vivimos como discípulos de Jesucristo, como hijos e hijas de Dios, durante esta semana la llevamos a presentar el domingo a la misa y se la ofrecemos a Dios como sacrificio y como agradecimiento. Y al mismo tiempo como que recargamos baterías para la semana siguiente salir con las baterías bien cargadas y seguir viviendo como discípulos de Jesucristo, como hijos e hijas de Dios. Entonces, por eso es un ciclo. Y esperamos, la idea es que cada semana, ¿verdad?, aunque tengamos altas y bajas, ¿verdad?, en general vayamos creciendo, ¿verdad?, que con el paso del tiempo cada vez seamos mejores hijos e hijas de Dios, mejores discípulos de Jesús. Hay veces que damos 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. Hay veces que damos 1 paso para adelante y 3 pasos para atrás, pero el chiste es después recuperarnos, ¿no? ¿Sí se entiende esta parte? Okay. Entonces, lo que este señor Boselli propone es que en la liturgia
se vive lo que él llama la mistagogia de la vida cristiana. Y vamos a explicar lo que significa esta palabra. Mistagogia viene de dos raíces griegas que juntas quieren decir enseñar el misterio. Entonces, si estuviéramos en un salón de clases y queremos enseñar algo, pues utilizamos diferentes herramientas didácticas y pedagógicas como el pizarrón electrónico o el pizarrón convencional. A lo mejor traemos algún otro material, podemos hacer juegos, dinámicas, etcétera, para enseñar, ¿verdad? Con esos medios el tema que queremos enseñar. Pero ¿cómo le hacemos para enseñar las cosas de Dios que últimamente son un misterio? ¿Y eso qué significa? ¿Que no las podemos conocer? No, eso significa que no las podemos abarcar completamente. El decir que Dios es un misterio quiere decir que Dios es siempre más de lo que nosotros podamos conocer, pero no quiere decir que no lo podamos conocer. Sí lo podemos conocer, pero lo que vamos conociendo acerca de Dios nos va mostrando cuánto nos falta por conocer, que hay mucho más. Entonces, la manera de entrar en el misterio de Dios no es tanto conociéndolo con la cabeza, sino viviéndolo con la experiencia, experimentando el amor de Dios, experimentando la salvación que nos da Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo podemos hacer en nuestras vidas, lo podemos hacer en la oración. El señor Boselli propone, lo podemos experimentar en la liturgia. ¿Se acuerdan que en varias ocasiones hemos hecho aquí Lectio Divina? ¿Se acuerdan? Que es el ejercicio para profundizar en las Escrituras, que lo leemos una vez, lo leemos una segunda vez, lo leemos una tercera vez, más despacio, y nos quedamos como rumiando, como las vacas se ponen a rumiar su alimento. Nos quedamos rumiando la palabra hasta que hay alguna frase, alguna palabra en la lectura que leímos que nos llama la atención, y nos ponemos a meditar acerca de esa frase, de esa palabra, y la llevamos a nuestro interior para discernir lo que Dios quiere decirnos con esa palabra, y después la regresamos en manera de oración para presentársela a Dios una vez que la hemos incorporado en nuestra vida y que hemos entendido de qué se trata. Puede ser una oración de agradecimiento, puede ser una oración penitencial, pedirle perdón a Dios porque esta palabra nos ha mostrado que la estamos regando en algún aspecto de nuestra vida. Puede ser una oración de petición porque esta palabra nos recordó cuánto necesitamos a Dios. Diferentes tipos de oración. Y después de la oración viene la contemplación, donde nos quedamos en silencio para que esta palabra nos transforme, y después viene la acción, hacer un compromiso concreto con la palabra. ¿Se acuerdan de ese ejercicio de la Lectio Divina? Lo hemos hecho varias veces aquí, sí. Lo vamos a seguir haciendo. Bueno, lo que Goffredo Boselli propone es que la Lectio Divina es a las Sagradas Escrituras lo que la mistagogia es a la liturgia. Es decir, la mistagogia es experimentar la liturgia, pero no nomás sentados ahí respondiendo de memoria y a ver a qué hora se va a acabar esta cosa, de qué tarugadas va a hablar el padrecito, sino experimentarla como una manera de profundizar el misterio cristiano. ¿Sí? Entonces quiere decir aprender haciendo. ¿Sí? Participando en la misa aprendemos lo que significa la misa. Es la idea principal. Entonces ayuda para esto el entender qué hay detrás de la liturgia. Entonces es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. El Concilio Vaticano II, que fue uno de los acontecimientos más importantes en toda la historia de la Iglesia y ciertamente en los años recientes, que se celebró en los años 1960. Una de las varias cosas que propone el concilio es un nuevo entendimiento de la liturgia.
Antes la misa católica era en latín y a nadie le importaba si el pueblo la entendía o no la entendía. El mandamiento era ir a estar presente mientras el padrecito celebraba la misa allá enfrente sin que nadie le entendiera lo que decía. Incluso se desarrolló en muchos lados la devoción de llevarse el rosario a la misa, y mientras el padrecito estaba haciendo allá su rollo enfrente, la gente estaba rezando el rosario. ¿Por qué? Pues para ocupar el tiempo en algo útil, porque pues lo que estaba haciendo allá el padre, quién sabe qué sea. Y el concilio dice, esa no es la idea de la liturgia. Es exactamente lo que no queremos que suceda. Queremos que el pueblo de Dios en la liturgia tenga una participación consciente y activa. Es decir, la liturgia no es la onda del padrecito. La liturgia es la acción de todo el pueblo. Y gracias a ese cambio de visión, ¿verdad? Inmediatamente después del concilio vino una reforma litúrgica muy importante que nos dejó la misa en nuestro idioma. Ya no era en latín, sino ahora es en inglés, en español, en francés, en portugués, en el idioma que se habla en cada región. Aquí en Los Ángeles cada fin de semana se celebra la misa en más de 40 idiomas. Y ocasionalmente hasta en 200 idiomas diferentes. O sea, los 200 no es todas las semanas, ocasionalmente, pero cada semana son más de 40 los idiomas en los que se les celebra la misa aquí en Los Ángeles. Entonces, si ustedes se acuerdan o si ustedes se han dado cuenta, todavía hay gente que se aferra a la misa en latín. Todavía hay gente que quiere que esa sea la única manera. Y todavía aquí, incluso aquí en Los Ángeles, hay algunos lugares donde no, es que aquí la misa es en latín. El Papa Francisco ha sido muy claro que esa no es la intención de la iglesia. La misa en latín es algo del pasado. Ahora, el problema no es con el latín. Cuando el Papa celebra las misas grandes en Roma, como para la Pascua o la Navidad, o para las ocasiones importantes como ahora para la apertura del sínodo, pues gran parte de la misa es en latín. ¿Por qué? Porque el latín sigue siendo de alguna manera la lengua común de la iglesia latina. No es que es la lengua que todos entienden, es la iglesia que nadie entiende. Es la lengua que nadie entiende. Entonces, pues todos estamos igual. Es un poquito no tan en serio, porque pues sí, hay gente que sí sabe un poco de latín, pero pues es como decir, si tenemos que escoger un idioma, pues escogemos el latín. Entonces partes de esas misas son en latín, partes son en italiano. Pero bueno, el problema no es con el latín, el problema es con esta visión que tenía la liturgia de antes del concilio, de que era el rollo del padrecito allá. En contraste de la visión que tenemos ahora, donde la liturgia es la acción del pueblo presidido por el sacerdote, pero donde el pueblo tiene una participación consciente y activa. ¿Sí? Entonces, el mandamiento no debería de seguirse expresando como oír misa los domingos, sino es participar en la celebración de la Eucaristía cada domingo, porque no es suficiente con irse a sentar a oír. En la misa también hay movimientos corporales, en la misa también hay respuestas, hay cantos, ¿verdad? Hay movimiento que se hace, vamos a recibir la Eucaristía en la Sagrada Comunión. No nada más es ir a misa, no nada más es oír misa, es participar en la celebración de la misa. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces,
Si participamos así, con esa conciencia de querer entender cada vez mejor lo que estamos haciendo y no nada más poner el piloto automático de ahora toca pararse, ahora toca sentarse, ahora toca responder esto, ahora toca responder lo otro, sino realmente ponernos a estar conscientes de lo que estamos haciendo, le vamos a sacar más fruto y vamos a aprender cada vez más. Es lo que Goffredo Boselli propone. Si en la misa queremos encontrarnos con Cristo, si de eso es lo que se trata la misa, necesitamos entender de qué formas, porque son varias, las formas en las que Cristo está presente en la celebración de la misa. Son 4, de hecho. La primera es en la asamblea, el pueblo de Dios. Ese pueblo es el cuerpo místico de Cristo, entonces Cristo está presente en la asamblea, en el pueblo reunido. No puede haber misa sin pueblo, a menos de que sea en una circunstancia muy extrema, como que el sacerdote esté completamente aislado, completamente solo, que no haya nadie alrededor por distancia o por necesidad, o por lo que sea, pero si no hay nadie a su alrededor, pues sí, el sacerdote puede celebrar la misa él solo. Pero a menos de que sea una situación así de extrema, tiene que haber por lo menos otra persona. Porque la misa no es una devoción privada, es la liturgia del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios necesita estar presente porque esa es una de las presencias de Cristo. La segunda presencia es en el celebrante, en el que preside la Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la consagración, el celebrante pronuncia las palabras que pronunció Jesús de la misma manera que las pronunció Jesús. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Las pronuncia así como las pronuncia Jesús, porque las está pronunciando en la persona de Jesús. No nada más en el nombre de Jesús, sino en la persona de Jesús. Es decir, el sacerdote es la voz del sacerdote, pero las palabras son de Jesús. Entonces, el celebrante, de una manera especial, hace presente a Jesucristo como cabeza visible de esa asamblea, porque Jesús es la cabeza invisible de la asamblea. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la tercera presencia es la palabra. Aquí cabe aclarar que la palabra, cuando digo la palabra, no me refiero a un objeto que tiene escrita la palabra de Dios, como un leccionario o el evangeliario. Me refiero a la palabra proclamada. Cuando nos referimos a la presencia de Jesús en la palabra, es a la presencia de Jesús no en una cosa, sino en sus palabras pronunciadas, proclamadas. Por eso cuando nos va a hablar Jesucristo, el diácono dice: el Señor esté con ustedes, porque va a hablar Jesucristo, va a ser la palabra de Jesucristo. Y cuando termina la lectura del Evangelio y el diácono lo anuncia con palabra del Señor, el pueblo responde: gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, que escuchamos tu voz, estás presente en tu palabra proclamada. No en el diácono, en la palabra presente. Esa es la tercera presencia de Jesús. Y la cuarta presencia, naturalmente, en la Eucaristía. Que aunque en un momento de la misa está la Eucaristía físicamente frente a todos, de alguna manera, desde el principio, el centro de atención de la liturgia es el altar, donde se va a celebrar la Eucaristía. El altar es el símbolo de la presencia de Cristo por excelencia, hasta que llega el momento de la consagración. Por eso cuando el sacerdote y el diácono
van en procesión y llegan al altar, hacen una reverencia y besan al altar. Es un beso a Jesús y es un beso de Jesús. Es un encuentro cariñoso, de eso se trata, por eso se besa el altar, porque es un encuentro cariñoso con el Maestro. Y a la salida lo volvemos a besar, porque es una despedida cariñosa. Entonces, 4 presencias: asamblea, celebrante, palabra y los dones eucarísticos. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Entonces, rápidamente vamos a recordar las partes de la misa y vamos a entrar a platicar sobre cada una. Podemos decir que la misa tiene 4 partes en general. El rito de entrada, que va desde que comienza el canto de entrada hasta que termina la oración colecta. Esa oración que se dice después del Gloria. ¿Sí? Hasta que termina esa oración, ahí termina el rito de entrada. La segunda parte es la liturgia de la palabra, que comienza con la primera lectura y termina cuando se terminan las peticiones. Entonces abarca en el domingo la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el aleluya, el evangelio, la homilía, el credo y las peticiones. Es la liturgia de la palabra. Luego viene la liturgia de la Eucaristía, que comienza con la presentación de los dones, el ofertorio. Empieza con el ofertorio y sigue con la plegaria eucarística, que termina con el gran amén, y después del gran amén sigue, todavía como parte de la liturgia de la Eucaristía, el rito de la comunión, que empieza con el Padre Nuestro y termina con la oración después de la comunión. Esa es la liturgia de la Eucaristía. Y el rito de despedida, que es la bendición y la despedida. ¿Sí se entienden las partes? Entrada, palabra, Eucaristía, despedida. Entonces ahora vamos paso por paso para profundizar un poquito más en cada una de estas. Vamos a ver qué podemos hacer de mistagogia del rito de entrada. Primero, en el rito de entrada tenemos el canto. Es un canto alegre, es un canto que cantamos todos. Es un canto que proclama el que estamos reunidos. Le dice a quien tenga que escucharlo, incluyéndonos a nosotros mismos, esto no es algo que está haciendo una persona sola. Estamos reunidos para hacer esto juntos. Por eso es importante cantar el canto de entrada. Que no nada más el coro lo canta. ¿Sí? Todos tenemos que cantar. Porque es el profesar que creemos que estamos realmente constituidos en un solo cuerpo místico de Cristo. Y nos une nuestra voz. Ahora, este rito de entrada sigue lo que llamamos el patrón del movimiento litúrgico, que se repite otras 2 veces en la misa. Es una procesión que va de la puerta al altar con un canto que termina con una oración, la oración colecta. Este patrón de movimiento litúrgico lo tenemos en la entrada, lo tenemos a la hora del ofertorio. Si se fijan, hay una procesión, se llevan los dones de la puerta al altar mientras el coro está cantando. Ojalá que todos cantemos también con el coro. Y después, ya que los dones son presentados, hay una oración sobre los dones, ¿verdad? Y la tercera vez que se repite este mismo patrón es para la administración de la Sagrada Comunión. Hay una procesión que va desde la entrada hasta desde donde esté cada quien, pero también los que están cerca de la entrada hacen procesión acompañados por un canto para recibir la Sagrada Comunión. Y después de la comunión hay una oración después de la comunión. Entonces las 3 oraciones de la misa, la colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, son las que concluyen cada uno de estos 3 movimientos litúrgicos: el de la entrada, el del ofertorio y el de la comunión. ¿Sí se ve el patrón? Sí. En la liturgia vamos a encontrar que las cosas se repiten porque queremos reforzar la
idea. Queremos reforzar que somos un pueblo peregrino que vamos al encuentro del Señor. Y que queremos encontrarnos con el Señor para darle culto, para alabarlo, para bendecirlo, para pedirle por nuestras necesidades. Entonces, esto es lo que hace en acciones este movimiento litúrgico. Vamos en peregrinos hacia el Señor para orar. Sí, se entiende. Entonces, cada vez que lo hacemos, vamos recordando esto. Estamos aquí para juntos ir peregrinando hacia el Señor para orar. Hay un detalle cuando se usa el Evangeliario, el libro de los Evangelios, que es importante mencionar. Les quiero hacer esta pregunta: ¿dónde, en qué parte de la arquitectura de la iglesia, dónde se usa el Evangeliario? Cuando el diácono lee el Evangelio, ¿desde dónde lo está leyendo? Pues sí, pues, pero el libro del que el diácono lee se llama Evangeliario. ¿Dónde se usa ese libro? ¿En el altar? No en el altar, en el ambón, exactamente, en el ambón. Pero a la entrada, cuando el diácono lo lleva en procesión, ¿en dónde lo pone? En el altar. ¿Por qué no lo lleva al ambón si ahí es donde se va a utilizar? Porque hay un significado detrás de eso. No es nada más porque pues el altar estaba más cerca y ahí lo dejó el diácono por flojo, ¿no? El evangeliario se pone sobre el altar porque el evangeliario representa la palabra y el altar representa el cuerpo del Señor. Entonces, al traer la palabra al cuerpo, estamos con una acción, ¿verdad?, proclamando que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque está sobre el altar que representa el cuerpo del Señor, entonces está unido la palabra con el cuerpo. Y el altar es el centro de la vida, de la acción litúrgica. Entonces, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un detallito pequeñito, pero si cada vez que vamos a misa y vemos que el lector o el diácono pone el evangeliario sobre el altar, podemos acordarnos, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cada vez que nos acordemos de eso, lo vamos profundizando, vamos dejando que el misterio nos penetre más. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios se hizo uno como yo? ¿Qué significa que Dios quiere habitar en medio de nosotros? El pasaje del Evangelio de Juan en el original en griego es mucho más fuerte, porque efectivamente dice la palabra se hizo carne, sarx, porque hay veces que tenemos la tentación de desatender nuestra realidad corporal, nuestra realidad material. No, es que lo que importa es el espíritu. Pues a Dios también le importa tu cuerpo. Dios te dio un cuerpo y no te lo dio por casualidad, o porque no había de otra, o porque, pues ya qué remedio. Dios nos hizo con cuerpo y espíritu para tener una realidad corporal. Es parte de quién somos. Y nuestro cuerpo es importante. Y la palabra de Dios se hizo carne, no nada más cuerpo, se hizo carne, es decir, lo más material que se te pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque las realidades materiales son importantes. Y cuando dice habitó entre nosotros, el original en griego lo que dice es puso su tienda entre nosotros. Su tienda de campaña, porque somos un pueblo de refugiados. Esta no es nuestra patria. Nuestra patria es el cielo. Y estamos aquí en calidad de expatriados, de peregrinos, de refugiados. Estamos como en un campo de refugiados. Y el texto en griego dice, y él puso su tienda entre las nuestras.
Él se expatrió también a sí mismo para estar entre los expatriados. Imagínense la realidad de un campo de refugiados. Yo nunca he estado en uno, pero, o sea, imagínense donde vas a juntar miles de personas en un lugar que nunca había estado acondicionado para recibir ni a una sola. Donde no hay ni agua, ni luz, ni electricidad, ni drenaje, y ahí van a vivir por meses o años. Imagínense lo desagradable que es, y lo difícil, y lo duro. Pues ahí, en esa realidad así de miserable, hasta ahí quiere llegar Jesús, a la más miserable de nuestras miserias. La palabra se hizo carne y puso su tienda entre las nuestras. Una pregunta. Sí. ¿Tiene que ver eso cuando la persona, como un difunto, lo ponen también, lo ponen en el centro del... Su cuerpo se lleva hasta el frente junto al altar. Sí, al altar. Porque Ajá. su cuerpo merece respeto, merece una veneración especial, porque durante el tiempo que haya sido, este cuerpo fue una parte integral de esta persona y fue templo del Espíritu Santo. Entonces, ahora que ese cuerpo ha dejado de tener esa función, lo llevamos a la misa, lo ponemos junto al altar para darle gracias a Dios de esta carne que le dio vida y realidad a nuestro hermano, a nuestra hermana. Sí. Y por eso ponemos el cirio pascual junto al cuerpo, porque la luz de Cristo resucitado ilumina esta realidad que nos llena de oscuridad y de tristeza. La luz de Cristo la transforma de muerte en vida nueva, de final en nuevo principio. Pues una vez que llegamos, ¿verdad? y hacemos la señal de la cruz y el saludo inicial, el sacerdote nos invita a ¿qué? A participar, sí, pero algo bien especial para comenzar, bien específico. Oremos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, conozcamos nuestros pecados. Exactamente. Empezamos con un acto penitencial. Esta es una de las partes de la misa que se presta más a malos entendidos, porque pareciera que queremos centrarnos en la idea del pecado. Pareciera que, lo primero, por lo tanto lo más importante es acuérdate que eres pecador, para que no se te vaya a olvidar durante toda la misa todo lo indigno que eres. Ese no es el punto. El acordarnos de nuestros pecados tiene la intención de recordar no tanto las cosas malas que hemos hecho, claro que sí, pero lo principal es acordarnos de qué tanto necesitamos de la misericordia de Dios y de qué tanto disponemos de ella, porque no importa cuántas veces sea, el acto penitencial siempre termina con Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Siempre. Siempre. Nunca va a haber una ocasión en la que el Padrecito diga, ¿saben qué? Hoy no. O sea, muelan. Dios no les perdona nada. ¿No? Siempre termina el acto penitencial con Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¿Por qué? Porque esto hace eco de un pasaje del libro del Éxodo, capítulo 34, versos del 5 al 7, que dice lo siguiente. El Señor bajó en una nube y se quedó ahí junto a él, junto a Moisés. Moisés entonces invocó el nombre del Señor y él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte, el Señor es un Dios misericordioso y clemente,
tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado. Palabra de Dios. El Señor es un Dios misericordioso y clemente. Y nosotros lo sabemos. Y por eso cada que venimos a misa y nos acordamos de todas las veces que el Señor ha sido misericordioso y clemente, lo hacemos no para torturarnos, no para autoflagelarnos, sino para acordarnos de todo lo que Dios nos ha querido, de todo lo que Dios nos ha amado, de todas las veces en que hemos recibido su misericordia. Que no merecemos, pero que de todas maneras tenemos. Es una manera de decir, sabemos que no somos dignos, sabemos que sin ti no valemos nada, pero sabemos también que contamos con tu amor y queremos más. Venimos por otra porción, porque la porción que nos diste la semana pasada nos aprovechó, pero necesitamos más y cada vez más. Y lo hacemos con esa confianza de que sabemos que tenemos un Dios tierno y cariñoso que siempre va a tener las manos abiertas para recibirnos. Esta es la segunda proclamación del rito de entrada. La primera es la proclamación de estar juntos y la segunda es la proclamación de la misericordia de Dios y de la realidad de nuestro pecado. Y luego viene la tercera proclamación, el gloria. Una vez que le pedimos perdón a Dios, cantamos su gloria. Va de la mano, porque hemos recibido su perdón, entonces ahora sí podemos levantar nuestras voces para proclamar su gloria. Esta es la tercera proclamación. Entonces en la entrada hay 3 proclamaciones: la proclamación de que estamos juntos, la proclamación de que necesitamos de la misericordia de Dios y que contamos con ella, y la tercera, la proclamación de la gloria infinita de Dios. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces fíjense, en un ratito de la entrada, todo lo que hay para sacarle jugo, para reflexionar, para que nos dejemos penetrar por el misterio, ¿sí? Y nada de esto tiene que ver con el diablo. Yo no sé de dónde salió esa idea. Pero todo esto es una proclamación de la bondad de Dios y de nuestra entrega a esa bondad. Luego viene, por supuesto, la liturgia de la palabra, donde el pueblo se sienta y escucha la palabra proclamada. Tenemos un signo visual, hay un libro del que se proclama la palabra. En las primeras lecturas se leen del leccionario y el evangelio se lee del evangeliario, que el diácono toma del altar y lleva en procesión al ambón. Entonces tenemos un signo visual y esa procesión sirve para que el pueblo pueda no nada más ver, sino venerar la presencia de Cristo en la palabra que va a ser proclamada, no en el libro. El venerar el libro es un signo de venerar la palabra que va a ser proclamada. El libro no es mágico. Y esa palabra proclamada hace presente también a Jesús. Y ese patrón de la proclamación de la palabra, como lo hacemos en la misa, también lo encontramos en las Escrituras. Este domingo que viene se va a leer el Evangelio de las bodas de Caná, pero el siguiente domingo, después de este, se va a leer este Evangelio de Lucas 4, del 16 al 21. Llegó a Nazaret, obviamente estamos hablando de Jesús, podemos decir Jesús llegó a Nazaret donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor.
Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Palabra del Señor. Entonces fíjense cómo están todos los elementos de nuestra liturgia de la palabra. Está la asamblea. La palabra no se lee en privado, en secreto, se lee en la asamblea reunida. Hay un libro. Nosotros ahora tenemos libros empastados y con páginas, pero en ese entonces no había. Nosotros inventamos este aparato. En tiempos de Jesús todavía no existían, entonces se escribían en tiras largas, ya sea de cuero o de papiro, que luego se enrollaban. Entonces, se ponían dos palos y el libro se enrollaba sobre esos palos para conservarse. Entonces por eso dice que el libro lo desenrolló y lo volvió a enrollar, bueno, porque así eran los libros. Pero hay un libro, hay un elemento visual. La palabra está siendo proclamada de un lugar específico, de un instrumento específico. Y hay un proclamador, hay alguien que lo lee. Porque la palabra últimamente no es para que esté escrita, esa es nada más una manera de conservarla. Pero la palabra está hecha, o está pensada para que sea proclamada y para que sea escuchada. El que tengamos la oportunidad de leer la Biblia es una bendición muy grande, pero realmente la palabra de Dios está diseñada para ser proclamada y escuchada. Entonces, estos mismos elementos que encontramos aquí, los encontramos en nuestra liturgia. Tenemos a la asamblea reunida, tenemos el libro, el leccionario o el evangeliario, y tenemos al proclamador, el lector o el diácono o el sacerdote que están haciendo la proclamación. Algo muy importante, el salmo también es palabra de Dios, entonces ahí es el coro el que está proclamando la palabra. Pero esto no lo inventó Jesús, ya venía desde antes. Desde el Antiguo Testamento hay un momento en el que, después de que el pueblo de Judá regresa a Jerusalén después del destierro en Babilonia, están reunidos porque se va a leer el libro de la ley. Entonces, esto está en el libro de Nehemías, capítulo 8. Dice: en el 7º mes, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se encuentra frente a la puerta del agua, y pidieron a Esdras, que era el gobernador, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Esdras trajo la ley ante la asamblea, en la que se mezclaban hombres y mujeres, y todos los niños que podían entender lo que se iba a leer. Era el primer día del 7º mes. Entonces Esdras leyó el libro ante todos ellos, desde la mañana hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Y todos los oídos estaban pendientes del libro de la ley. El maestro de la ley, Esdras, estaba de pie sobre una tarima de madera levantada para esa ocasión, y junto a él a su derecha Matatías, Sena, Ananías, Urías, Hilquías y Maseías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Yasbatná, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba en un lugar más alto que ellos, y cuando lo abrió el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: amén, amén, y se postraron rostro en tierra. Los levitas, Josué, Baní y sus demás hermanos explicaban la ley al pueblo, que seguía de pie. Leyeron en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que todos comprendieran lo que se les estaba leyendo. Entonces Esdras, maestro de la ley, dijo al pueblo: este día está dedicado al Señor, el Dios de ustedes.
No estén tristes ni lloren, porque todos lloraban al oír la lectura de la ley. Les dijo entonces: vayan a comer comidas grasosas, tomen bebidas dulces y denle una ración al que no la tiene preparada, porque este es el día dedicado al Señor. No estén tristes, la alegría del Señor es nuestro amparo. También los levitas tranquilizaron al pueblo diciéndole: dejen de llorar, este es el día de fiesta, no estén tristes. Y el pueblo se fue a comer, a beber y a repartir porciones, a hacer una gran fiesta, porque habían entendido lo que les habían dicho. Palabra de Dios. Imagínense que la palabra de Dios el domingo nos llegue de una manera tan profunda que nos conmueva hasta las lágrimas. Porque todo lo que estaba pasando aquí lo tenemos cada domingo. Tenemos un lector que abre el libro de la ley y nos proclama. Y tenemos a alguien que nos lo explica. Unos mejor que otros, pero bueno, nos lo explica. Entonces, si entre todo eso, si eso se hiciera de una manera tan bien hecha, que nos llegara a lo profundo de nuestro corazón, no sería raro que nos moviera hasta las lágrimas. Leer, pues, la palabra de Dios es un acto de encarnación. Esa palabra que está en una página de papel, con nuestra voz, la encarnamos hoy. Esta página no cambia, todo el tiempo es la misma, pero la palabra que proclamamos hoy es única. Dentro de 3 años que la volvamos a proclamar, la vamos a proclamar de manera diferente, porque vamos a ser diferentes personas. Entonces, esa lectura es una manera de encarnar la palabra hoy, y de escucharla es una manera de encarnarla en nuestra propia vida hoy. Pero no es así como que, sí, la lectura de Nehemías, ya me acuerdo cuál es, donde todos lloran. No se trata de que te sepas de qué se trata la lectura o que no te sepas de qué se trata la lectura, es qué te dice la palabra hoy, porque se está proclamando hoy. ¿Vamos bien? Y bueno, después de las lecturas y de la homilía, profesamos nuestra fe y respondemos a la palabra de Dios, presentándole a Dios nuestras necesidades. Ok, tú ya nos diste tu palabra, pero nosotros lo único que traemos para ofrecerte son nuestras miserias. Aquí están. Tú quieres escucharlas, así es que aquí te las presentamos. Estas son nuestras necesidades, estas son nuestras dolencias, estos son nuestros enfermos, estos son nuestros difuntos. Ten misericordia de nosotros y atiende nuestras necesidades, porque confiamos en ti. Por eso las peticiones todavía son parte de la liturgia de la palabra. Porque si Dios nos da su palabra para darnos confianza, esa confianza la demostramos poniendo nuestra confianza. ¿Sí? Sí. Muy bien. Terminada la liturgia de la palabra, vamos ahora con la liturgia de la Eucaristía. Y quiero detenerme un poquito en el ofertorio, porque muchas veces sentimos como que el ofertorio fuera como el intermedio de la misa. Se acabó la liturgia de la palabra y en lo que empieza la liturgia de la Eucaristía tenemos un cantito para que la gente se relaje. No, el ofertorio es parte de la liturgia de la Eucaristía, ya está empezando. Y como vemos, hay un movimiento litúrgico ahí, porque queremos volver a reafirmar, somos un pueblo que peregrina para encontrarse con Dios y orar ante Él. En este movimiento litúrgico hay una función específica, que es la de llevar los dones. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos manda a ofrecerle las primicias, los primeros frutos. Los primeros frutos de tu tierra los vas a traer a presentar al Señor. Es una manera
de expresar confianza. Todo mi trabajo, todo lo que he hecho para cultivar esta tierra, pero lo primero que yo coseche, se lo voy a llevar al Señor para ofrecérselo, para decir, yo confío en que tú nos sostienes, tú provees para nosotros, entonces de la primera cosecha no la voy a tomar para mí, te la voy a traer a ti, para demostrarte mi confianza. Y aquí entramos en una dinámica con Dios del don y el contradón. ¿Qué quiero decir con esto? Le llevamos a Dios las ofrendas, pero ¿de dónde las obtuvimos? Del trabajo nada más. Vamos a pensar desde el mero principio. ¿Dónde empieza la historia del pan y del vino? Bueno, pues empieza con un grano de trigo y una semilla de uva, o un codito de parra, como quiera que vayamos a reproducir la planta de la uva. Pero empieza con algo que nosotros no hicimos. Nosotros no hacemos la semilla de trigo, nosotros no hacemos la vid. Esa nos la da Dios, esa es creación de Dios. Entonces, desde un principio, el que empieza dando es Dios. Y nosotros lo recibimos y lo trabajamos. Recibimos el don de Dios y lo trabajamos. No traemos a presentar espigas y uvas, traemos a presentar pan y vino. El pan y el vino no los encontramos en la naturaleza. Tomamos el trigo que sembramos, cultivamos y cosechamos, y con nuestro trabajo lo convertimos en pan. Y tomamos las uvas que sembramos, cultivamos y cosechamos, y con nuestro trabajo lo convertimos en vino. Le agregamos valor. Ahora ya no es trigo, ahora es pan, vale más. Ya no es uva, ahora es vino, vale más. Entonces, y ahora se los traemos de regreso a Dios. Es decir, Dios nos dio un don, ahora nosotros le ofrecemos un contradón, como darle un regalo de regreso, ¿sí? Pero se lo llevamos de regreso y decimos, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. ¿Qué sigue? Que ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Entonces se lo traemos a Dios, pero sabemos que Dios no lo va a devolver. O sea, va de un lado para el otro y para el otro. Pero Dios no lo va a devolver como pan y como vino. Dios no lo va a devolver como el cuerpo y la sangre de Cristo. Dios le agrega valor. Y nos lo entrega otra vez como un don. Y nosotros lo recibimos. Y se lo volvemos a ofrecer al Señor, porque esa transformación que nosotros experimentamos como cuando recibimos la comunión, esa transformación nosotros la vamos a llevar al mundo para construir en el mundo el reino de Dios. Entonces se lo vamos a devolver a Dios con un valor agregado. Es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero que ahora no nada más me va a transformar a mí, ahora va a transformar el mundo con mi trabajo como discípulo de Jesús. Entonces ahí viene varias veces. Siempre es don y contradón, pero en cada ida y en cada vuelta se agrega valor. Dice Jesús algo muy interesante en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versos del 23 al 24. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Palabra del Señor. Fíjense que Jesús no dice, antes de que vayas a llevar tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Tampoco dice, presenta tu ofrenda, pero córrele a reconciliarte con tu hermano en cuanto puedas. Jesús dice, deja ahí tu ofrenda frente al altar y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios no necesita tu pan, Dios no necesita tu vino. En ese tiempo Dios no necesita tus borregos, ni tus toros, ni tus palomas, ni estas cosas. Dios necesita tu corazón. Porque todo lo demás Dios lo puede tener en el momento que quiera, pero a ti te hizo libre. Entonces Dios respeta tu libertad y para tener tu corazón tú se lo tienes que dar. Y no hay mejor manera de darle tu corazón a Dios que reconciliándote con tu hermano con el que tienes conflicto. Entonces, deja ahí tu ofrenda. Pero ve y dale a Dios la ofrenda que sí quiere de ti. ¿Por qué? Porque no son dos cosas separadas. El que tú lleves la ofrenda es un símbolo de que estás ofrendando tu vida. Entonces, si quieres hacerlo de veras, ve y reconcilia con tu vida. Es decir, presentamos ofrendas. Pero la pregunta aquí es, ¿somos ofrenda? Y si no somos, pues entonces no tiene mucho sentido que presentemos cosas si no estamos presentándonos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué presentamos? Presentamos pan y vino, que tienen son dos elementos muy diferentes. El pan es la comida de todos los días. Cada pueblo tiene una diferente forma de pan. Por ejemplo, en Latinoamérica, pues podríamos decir las tortillas o el arroz. Muchas culturas de Asia también, su comida de supervivencia, lo que tiene que haber, porque si no nos morimos, es en unos lados pan, en otros lados tortillas, en otros lados arroz. Pero es algo que viene de algún grano. Entonces, el pan es esa comida básica, fundamental de supervivencia, que si no tenemos pan nos morimos. Y una cosa interesante, en ese tiempo, ¿verdad?, se tenía el concepto de los 4 elementos, ¿verdad?, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Bueno, pues en el pan de alguna manera están presentes todos, porque el pan pues viene del trigo que sale de la tierra. El trigo lo hacemos harina y para amasar la harina le agregamos agua. Y para cocinar el pan pues lo usamos con fuego y con aire, ¿verdad? No ponemos el pan directamente al fuego, sino en el horno para que el fuego caliente el aire y el aire cocina el pan. Entonces de alguna manera estamos ofreciendo lo más básico, lo que nos hace ser quienes somos, lo que nos hace sobrevivir. Pero también ofrecemos el vino. Nadie necesita vino para sobrevivir. El vino es una bebida de fiesta, es una bebida especial, es una bebida de gratitud. Cuando queremos halagar a alguien que sabemos que le gusta el vino, le regalamos una botella. Es una bebida de placer. Destapamos una botella para disfrutar del vino que vamos a beber. Entonces, fiesta, alegría, gratitud, placer. Y también, de alguna manera, de responsabilidad. Porque para beber hay que saber beber. Hay que hacerlo con responsabilidad. Entonces, si se fijan el contraste del pan como alimento de supervivencia y el vino como la bebida de la fiesta. De alguna manera, estos dos polos abarcan toda la experiencia humana. Al presentar pan y vino, le estamos ofreciendo a Dios todo lo que somos. Desde lo más básico y fundamental hasta la alegría y la fiesta, el placer y todo lo que queda en medio. Son signos de la totalidad de la vida humana, que es lo que le estamos presentando a Dios.
Y también durante el ofertorio hacemos una ofrenda monetaria, pasan la canasta y le echamos nuestro dólar o nuestro sobre o lo que sea. O si ya lo hicimos con la tarjeta de crédito, bueno, pues también. Pero esta es una manera de solidarizarnos con los demás. Así como Dios se solidariza con nosotros, así nosotros nos solidarizamos con quienes lo necesiten más que nosotros. Que es parte de la dinámica eucarística. Dios nos da su cuerpo y su sangre para transformarnos, para que luego nosotros vayamos a hacer su presencia también a quienes más lo necesiten afuera. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? No. Casi llegamos. Sigue la liturgia de la Eucaristía, propiamente dicha. Unos cuantos elementos nada más. Para comenzar la plegaria eucarística hay un diálogo que es muy bonito, pero que hay veces que repetimos mecánicamente y no nos detenemos a pensar lo que estamos diciendo. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Levantemos el corazón. Y yo veo mucha gente preocupada por levantar las manos. No juzgo. Pero lo que nos pide ese diálogo es levantar el corazón, más que las manos. ¿De veras levantamos el corazón a Dios? ¿O seguimos apachurrados como entramos a misa? Este es el momento en el que Jesús se va a hacer presente. Cualquier cosa es posible. Si Jesús se va a hacer presente en medio de nosotros, cualquier cosa es posible. Nosotros no tenemos que abrir boquetes en el techo para bajar al paralítico hasta donde está Jesús. Jesús viene a donde estamos nosotros. Cualquier cosa es posible. Es tiempo de levantar el corazón. Es tiempo de estar atentos. Es tiempo de estar con los ojos fijos en el Maestro que viene a encontrarse con nosotros. Y viene para ofrecerse como víctima perfecta al Padre. Y la invitación es para todos. Nosotros somos su cuerpo. Entonces, si Cristo se está ofreciendo, nosotros nos ofrecemos con Cristo. Aquí entra un jueguito de palabras. ¿Qué nos interesa más? ¿La vida del culto o el culto de la vida? Es decir, la vida del culto significa, ¿nuestra vida se trata de venir a la iglesia? ¿Ese es lo más importante que hay en tu vida? ¿Venir a la iglesia? Al Santísimo, a la misa, al grupo, al coro, a lo que sea. Pero se trata de sacarte de donde estés para venir a encerrarte en la iglesia porque tu vida es el culto. O más bien, vienes al culto para llevártelo a tu vida. Vienes a ofrecer lo que has hecho en tu semana y a pedirle a Dios que te ayude a hacer en la siguiente semana lo que Él quiere. ¿Traes el culto a tu vida? ¿O traes tu vida, o nada más traes tu vida al culto? ¿Dónde está el movimiento de tu corazón? ¿Nada más es tu alegría es irte a encerrar en la iglesia? ¿O parte de lo que hay en tu corazón es llevar lo que recibes en la iglesia hacia afuera? Y no me refiero a que vayas afuera a regañar a los demás. ¡Hey, que tú tienes que ir a la iglesia! Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que esa transformación que tú estás experimentando en tu corazón, la estás llevando a servir a los demás, a ayudar a los demás, a ser Cristo para los demás, no a regañarlos, no a obligarlos a hacer algo
que porque tú entiendes un poquito más, crees que ya puedes ir a regañarlos, a decirles. Hay mucho más que entender, hay mucho más que conocer, hay mucho más que vivir. No podemos decir, no, es que yo ya sé, entonces ahora tú ven. No, es yo ya sé, entonces ahora voy a estar a tu servicio. Voy a hacer que te sientas amado y cuando me preguntes por qué estás haciendo esto, por qué estás siendo bueno, por qué estás siendo buena conmigo, entonces sí te contesto, es porque Cristo me transformó el corazón. Si tú quieres, también puedes ir a que Cristo transforme tu corazón, si crees que te va a hacer bien. Pero es siempre una invitación, nunca un regaño, nunca una exigencia. Y obviamente en la liturgia de la Eucaristía, pues Cristo se hace presente. Ahí en el altar Jesús está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y esta oración eucarística, que es una oración muy bonita, desafortunadamente para esas alturas de la misa el padre casi siempre ya lleva un poco de prisa y entonces la lee así como que... Pero es una oración que tiene su razón de ser, tiene una estructura y es una estructura muy bella. Lo primero que hacemos después de pronunciar las palabras de Jesús es nos acordamos de todas las cosas buenas que ha hecho Jesús por nosotros. Luego le pedimos que el Espíritu Santo que vino y transformó el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo también venga sobre la asamblea, para que también nos transforme en el cuerpo místico de Cristo. Le pedimos por la iglesia, por la comunidad de los fieles, por nuestros líderes. Le pedimos por los difuntos. Le pedimos por los vivos, no nada más por los difuntos. Al padre Eder, por ejemplo, le gusta mucho hacer hincapié en el momento de difuntos, pero después sigue el momento de vivos. Ten misericordia de todos nosotros. No nada más de nuestros difuntos, sino también de todos nosotros. Para que podamos llegar a donde están nuestros difuntos disfrutando de la presencia de Dios. Y esa oración que pronuncia el sacerdote, y que debe de pronunciar solamente el sacerdote. Hay veces que tenemos esa tentación o ese instinto de querer, nos vamos aprendiendo la plegaria eucarística, entonces tenemos la intención de irla repitiendo. Vamos dejando que el sacerdote sea sacerdote, porque nuestro papel como asamblea reunida es el amén. Cuando el sacerdote levanta el cáliz y la hostia y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y luego viene un gran amén, que en las misas de español lo cantamos, y en inglés también. Pero ese es un amén grande, es un amén fuerte, es el amén de toda esta plegaria eucarística que empezó desde el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Toda esa oración es una sola oración, y el amén de esa oración es el que decimos todos nosotros, porque la plegaria eucarística está pronunciada por el sacerdote, pero confirmada con el amén del pueblo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces no deberíamos de repetir eso, último que comentó. Sí, debemos esperarnos hasta que el sacerdote lo termine, y entonces sí, amén. Cantado o dicho como sea, pero que de veras signifique esta oración tan grande, tan bonita, tan completa. Yo le estoy dando mi corazón, yo le estoy diciendo así sea, así como dijimos todos en la voz de nuestro sacerdote, así digo yo también. Amén. Un par de cosas acerca del rito de la comunión, para no entretenernos mucho. Hay un momento, no sé si ustedes se han fijado, que el sacerdote toma un fragmento de la hostia y lo deja caer en el cáliz. ¿Saben lo que significa? ¿O para qué se hace? Bueno, les voy a platicar el origen
Y ahora, bueno, pues eso no es así, pero le hemos asignado otro significado que también creo que es importante. El origen es que en un principio la única Eucaristía que se podía celebrar es la que celebra el obispo. En ese entonces todavía no habíamos inventado sacerdotes, teníamos nada más al obispo, y la Eucaristía de la comunidad era la Eucaristía que celebraba el obispo. Con el tiempo la iglesia comenzó a crecer de manera que ya no era suficiente tener una sola celebración de la Eucaristía, entonces se tenía la Eucaristía de este lugar y la Eucaristía de este otro lugar, y presidida por alguien que el obispo nombraba. Normalmente era un presbítero que iba y celebraba la segunda misa, y luego hubo una tercera y luego una cuarta. Pero la iglesia siempre quiso tener esta conciencia de que el obispo es el centro de la comunidad, y la Eucaristía es válida solamente si la celebra el obispo o aquel al que el obispo designe. Y donde comenzó a suceder esto primero, pues fue obviamente en la ciudad más grande, que era Roma. Entonces la misa que celebraba el Papa era la primera misa del día, pero luego había otras misas en diferentes partes de la ciudad, celebrada por presbíteros. Pero el Papa mandaba un fragmento del pan que consagraba él a cada uno de estos lugares. Y el presbítero que la celebraba tomaba ese fragmento y lo mostraba al pueblo y lo depositaba con el resto del pan para decir, este fragmento de esta hostia la consagró nuestro obispo y nos la manda para significar que nosotros estamos en comunión con él. Y la vamos a agregar aquí para decir, todos los que recibimos de este pan y de este cáliz estamos recibiendo la Eucaristía en comunión con nuestro obispo. Ahora eso ya no funciona así, es un fragmento de la misma hostia que acaba de consagrar el sacerdote, pero aunque conservamos el gesto, ahora le agregamos otro significado. Cuando Jesús muere en la cruz, Jesús derrama su sangre. De alguna manera su cuerpo y su sangre se separan. ¿Sí? Su cuerpo está colgado en la cruz, su sangre está derramada en el Calvario. De alguna manera en el altar tenemos algo más o menos parecido. El cuerpo de Jesús está en las hostias, la sangre de Jesús en el cáliz, aunque sabemos que Jesús está completo en ambas especies, pero el lenguaje simbólico de la Eucaristía nos hace ver más el cuerpo en las hostias y la sangre en el cáliz. Entonces, pero están separados. Entonces, el tomar un fragmento de hostia consagrada y depositarlo en el cáliz de la sangre de Jesús es reunificar el cuerpo y la sangre. Es una manera de expresar nuestra fe en la resurrección, porque la sangre, que es la fuente de vida, ¿verdad?, se vuelve a unir con el cuerpo de Jesús, que es vivificado de nuevo por el Espíritu. Entonces fíjense cómo hasta esos detallitos pequeñitos tienen un significado. Es decir, el Padre está depositando el fragmento y recordar, es que creemos en la resurrección. ¿Vamos bien? Sí. Y como uno recibe la hostia, ¿es necesario tomar el vino? Bueno, no es vino, es la sangre del Es Señor. cierto, la No es sangre del necesario. Cuando comulgas con la hostia, comulgas el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús completo. Hay personas que no pueden recibir la hostia por diversas razones, a lo mejor tienen algún problema en la garganta, o que no pueden pasar alimento sólido, o son tremendamente alérgicos al gluten y ni siquiera las hostias de contenido de bajo gluten
lo pueden recibir. Entonces una persona que esté en esas condiciones puede recibir nada más del cáliz. Y si recibes nada más del cáliz, también recibes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Con cualquiera de las dos especies que recibas, recibes a Jesús completo. Ahora, el lenguaje simbólico del sacramento de la Eucaristía queda más completo si recibes de ambas especies. Pero no es que recibas un sacramento más completo. El símbolo que representa la Eucaristía es más completo. Pero con cualquiera de las dos especies que recibes, recibes a Jesús completo. ¿Sí? Y hablando de recibir, bueno, pues voy a parecer disco rayado, pero ¿cómo se recibe la Eucaristía en las diócesis y arquidiócesis de los Estados Unidos? De pie y en la mano. Esa es la manera correcta. No dejen que nadie, ni aquí, ni en el internet, les diga lo contrario. De que es pecado, es blasfemia, es sacrilegio, No, es la manera correcta de recibir en las diócesis y arquidiócesis de los Estados Unidos. La mayoría de las personas que insisten en recibirlo directamente en la boca, he notado yo que son personas ya más mayores. Sí, pero también hay ahora una oleada de jóvenes que lo están haciendo. Sí. ¿Por qué andan circulando estas ideas? Lo que pasa es esto. La Iglesia tiene la autoridad de decir cómo se recibe la Eucaristía. No hay un mandato del Señor. La Iglesia tiene la autoridad. Y en muchas partes, por comodidad, la Iglesia ha instruido al pueblo a recibir en la boca. El celebrante tiene más control de lo que está pasando. Y acuérdense que a nuestros líderes, a nuestros sacerdotes les encanta tener control. Entonces sí, es más controlado recibir en la boca, pero también es más problemático porque, como les he dicho muchas veces, después de 2 o 3 personas que reciben en la boca, los dedos del ministro ya están empapados de babas. Y la 4ª persona que recibe va a recibir el cuerpo del Señor y las babas de los otros 3. Lo cual, pues no está bien. No está bien. Pero hay una cosa que dice que porque a veces queda ¿cómo se dice? Sí, fragmentos. Y que lo tiras y que ya tiraste el cuerpo de Cristo y luego también eso de que si no lo recibes en la boca es pecado. Bueno, eso no lo podemos aceptar. El que diga que recibirlo en la mano es pecado, está diciendo algo que no solamente es diferente de lo que dice la Iglesia, está en contra de lo que dice la Iglesia. Sí, porque yo también he oído también ¿Sí? personas que dicen, si no me la dan en la boca, yo no la recibo. Sí. No Cada la quien recibo. tiene la libertad de decidir yo cómo quiero recibirlo. Puedes recibirla de pie o de rodillas. Puedes recibirla en la mano o en la lengua. En la lengua, no en la boca. Si quieres recibirla en la lengua, tienes que sacar la lengua para que el ministro ponga la hostia sobre tu lengua y no te tenga que meter la hostia en la boca, porque es parte del problema. Pero la gente que está tan preocupada de recibir la comunión en la lengua no sabe recibirla en la lengua, casi nadie. Pero en las diócesis y arquidiócesis de los Estados Unidos la manera correcta es de pie y en la mano, pero no es pecado. Y si te queda un fragmentito que tú puedes ver, bueno, pues lo puedes recoger con la punta de tu dedo y ponértelo en la boca. Por eso, yo cuando paso, me lo pongo, yo lo agarro y me meto en la boca y veo en manos no Sí. queda nada. Puedes hacer eso. O también puedes confiar que Jesús puede cuidarse solo. ¿Sí?
Porque también cuando el ministro está poniendo la comunión en la lengua de las personas, también se queda la comunión en los dedos del ministro. Y también puede ser que se caiga. Pero, vamos, o sea, ¿ustedes creen que a Jesús le preocupan esas cosas? Pues no, porque cuando Jesús tuvo su cena con sus discípulos, o de los que hizo la cena, ni siquiera los formó, sino fue en... Así como estaban en bola y a ver, córtenle un cacho y... Cortó el pan, y le dio, y ya uno se dio cada uno. Claro. O sea, yo cuando leo esa lectura, yo me imagino, él está sentado con sus... Pues ahí como está la última cena también, así está. O sea, no está como a ver, fíjate y ¿verdad? Ahora, aquí hay una idea que implica un poquito de teología, pero pensemos en esto. No sé si ustedes sepan, pero si una hostia consagrada se guarda mal y se humedece, se pudre, le sale moho. La iglesia dice, la presencia real de Cristo se retira de esa hostia cuando se corrompe, porque ya no es pan, ahora es hongo. Si esto no se hace muy frecuentemente, pero si se reservara la preciosa sangre del Señor, de lo que sobra del cáliz, en lugar de purificarlo, lo vaciamos en un contenedor o algo y lo guardamos en el sagrario. No suele suceder, pero hay algunas iglesias que lo tienen que hacer por los enfermos. Pero si ese vino que está en el sagrario se agria y se hace vinagre, la presencia del Señor se retira del vino, porque ya no es vino, ahora es vinagre. ¿Sí? O bueno, ya no tiene apariencia de vino, ya no era vino porque era la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo tiene la apariencia del vino. Si ya no tiene la apariencia del vino, ya no es la sangre de Cristo. El pan ya no es pan, ahora es el cuerpo de Cristo, pero si el cuerpo de Cristo ya no tiene apariencia de pan, entonces ya no es el cuerpo de Cristo. La pregunta es esta: una migaja que apenas puedes ver, ¿tú dirías que es pan? ¿Le puedes llamar a eso pan? Cuando alguien llega, oye, ¿me convidas un pan? Vas y le agarras una migaja así microscópica y se la pones, ahí tienes pan. Pues no es pan. ¿Verdad que no? No es pan. Ya una migaja así de pequeñita ya no es pan. Entonces, el mismo principio teológico que aplica para la corrupción también puede aplicar para una fragmentación a un grado tan pequeño que ya... Ahora, no estoy sugiriendo de ninguna manera que seamos descuidados, que lo tiremos o que, ay, mira, me quedó una basurita en la mano. No es una basurita, es el cuerpo del Señor. Si todavía lo puedes ver y sentir, agárralo con tu dedo y cómete. Pero si es una partícula microscópica que salió volando porque en lo que el ministro agarró la hostia y la puso en tu mano, pero nadie la mira. pues Si no, no es... o sea, deja que Jesús se cuide a sí mismo. Y eso que ya no es pan, ya no tiene la presencia del Señor. ¿Okay? Sí creemos que si tú partes la hostia, en cada pedacito que partes está presente Jesús, pero hasta que sean, mientras sigan siendo pedacitos de hostia, ya que llegan a ser migajas microscópicas, ya no hace sentido. Ya no hace sentido. ¿Sí? Entonces, lo mismo que enseña la iglesia para la corrupción, que la presencia de Cristo se va de las especies consagradas si hay corrupción, también se puede aplicar en el sentido de la fragmentación hasta el grado de partículas microscópicas. Eso ya no es pan. Yo he ido a otras iglesias donde tienen monaguillos que te siguen. Con una patena, sí. Y al final lo vacían al... Se purifica la patena como se Pero eso ya no se usa, ¿verdad? Pues en muchos lados ya no se usa. Yo lo he visto solo en México. Sí, en México sí, y en muchos países se sigue diciendo que la manera correcta es en la lengua. Y cada obispo de cada lugar tiene el derecho de decir cuál es la manera correcta en su diócesis. Entonces, yo no puedo decir que recibir en la lengua sea incorrecto,
Yo lo que estoy diciendo es que no es la manera en que esta arquidiócesis prefiere hacerlo. A lo mejor es la manera en que la arquidiócesis de Guadalajara, o de Lima, o de San José de Costa Rica, o de Bolivia, o en Colombia, o en Venezuela, no sé. A lo mejor allá en esos lugares el obispo dijo, no, aquí se recibe en la lengua, y nada más en la lengua. ¿Por qué? Porque así es como yo quiero. El obispo tiene la autoridad de decidir cómo quiere que se distribuya la comunión en su diócesis. El obispo de aquí, junto con todos los obispos de los Estados Unidos, decidieron que la manera preferida es en la mano. ¿Y cómo hacemos las cosas los católicos? No como nos pegue la gana, no como diga el padrecito en el internet, no como diga el obispo de otro lugar. Las hacemos como dice el obispo de nuestro lugar, porque el obispo es el sucesor de los apóstoles en nuestro lugar. Pues sí, porque a lo mejor también muchos de esos mensajes que la gente dice que ha visto que así se recibe o no se recibe, pues es de sacerdotes De otro lugar, que a lo mejor tienen razón allá en donde ellos están. No tienen razón cuando dicen de esas exageraciones de que, ay, Jesús acaba pisoteado en el suelo. No. Jesús es Dios, Jesús sabe cuidarse. Pero, ok, tú dices la manera que entonces la diócesis de Los Ángeles dice que, yo veo en los misas, por ejemplo, algunos padres dicen, enseñan a la gente cuando van a recibir la comunión, le dicen, si ustedes no son, no van a recibirla como, no van a cruzar. No les pueden enseñar que decir que si van a recibir la comunión, que Hay veces que se dice, casi nunca se dice, pero sí hay veces que se dice y sí se puede decir. Bueno, se dice. Para Pues enseñar recordamos a- que en las diócesis a la arquidiócesis de los comunidad. Estados Unidos. Sí. Pero en cualquier caso es decisión del comulgante cómo recibe. Porque así como decimos la manera preferida es así, decimos también es aceptable recibirla en la lengua. Y también es aceptable recibirla en la lengua de rodillas, si quieres. Es un poquito desesperante que llegue la persona y se te hinque y la persona de atrás a lo mejor ya estaba dando el paso y de repente se le hinca. Es problemático. Pero si tú necesitas hacerlo porque eso es lo que sientes en tu corazón, la iglesia te respeta. Lo único que no te permitimos es que digas que los que lo hacen diferente lo están haciendo mal. Eso no te lo permitimos. Tú lo puedes hacer como tú prefieres, pero no te permitimos que digas que los que prefieren de otra manera lo están haciendo mal. Eso no se va. Tú así, allá tú. Los demás están haciendo bien recibiéndola de esa manera. ¿Ok? Y finalmente, después de la comunión y de la oración después de la comunión, viene la bendición y la despedida. La despedida es de donde viene el nombre de la misa. La misa se llama misa porque la despedida en latín es ite missa est, lo cual no significa váyanse, la misa ha terminado. Porque si vamos a traducir ite como váyanse y est como ha terminado, pues también tenemos que traducir misa, ¿no? La traducción de misa es misión. Y est no es que ha terminado, es que ya la tenemos. Entonces lo que significa ite missa est es no váyanse, la misa ha terminado, es váyanse, ya tenemos nuestra misión. Entonces desde el propio nombre de la misa ya sabemos que venimos a ser transformados para ser enviados con una misión. El diácono no lo recuerda. Vayan en paz a proclamar la buena nueva del Señor, a glorificar a Dios con sus vidas. Hay varias maneras de hacerlo, pero la idea no es que ya aquí ya se acabó. Apenas vamos empezando. Aquí han recibido mucha de la cultura religiosa de la Iglesia Latina tiene que ver mucho con el ejército romano y las tradiciones militares de los romanos. Entonces, ite missa est es váyanse, ya tienen su misión. Es como cuando vemos que reúnen a los militares o a los policías y les están diciendo lo que va a pasar en el día, les están haciendo el briefing del día.
y al final les dicen dismissed, right? Ujú. ¿Sí? Ah, pues ese dismissed, missed, viene de la misma raíz, misa. Entonces, dismissed es, ya tienen su misión, órale, a cumplirla. Entonces, esa es la idea del dismissal de la misa. Váyanse, ya tienen su misión. Ya hasta nos pasamos de la hora de hablar nada más de unos poquitos partecitas de la misa. Aquí la moraleja de esta historia es que la misa da para mucho más, para profundizarla cada vez que vengamos y darle vueltas a una parte, a la otra. No hay que estar tratando de darle vueltas a todo al mismo tiempo, porque entonces nada más nos vamos a distraer, pero a lo mejor tomar una de estas partes y poner atención. Y hoy me voy a fijar en el acto penitencial, por ejemplo. ¿Qué detalles veo? ¿Siempre se hace igual o hay algunos padres que lo hacen de una manera y otros padres que lo hacen de otra? ¿Por qué hay variaciones? Y empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que me dice esto a mí? Y profundizar. Dejar que la liturgia nos transforme, porque esto no tiene nada que ver con el diablo. Todo esto está centrado en la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo. ¿Ok? Entonces no se dejen engañar, ni por los que les quieren regañar por la manera en que comulgan. A ver, ajá, eso lo que pasa que a veces ahí luego dicen que el diablo está ahí adentro perturbando a la gente. No sé de qué manera, pero mucha gente que Pero está las mucho, personas en que esto miran eso, ¿verdad? lo que miran ahí y están puro que ¿cómo se dice? Como, ¿qué es eso de cuando dicen eres una católica fanática? ¿No? Sí, pues Algo así, no son sé. gente fanática y son que miran gente diablos por donde quiera, que Sí. miran como y cosas. son gente desquacerada. Ajá. Son gente que no saben hacer gran cosa, entonces se dedican a pensar puras tonterías. Entonces ya cuando mira, y más que uno se presta para mirar ahí en el YouTube, no voy a Pero decir no hay lo que mira, mirar. porque a veces yo también, cuando yo miro eso que dice, y empieza un padre a regañar, ¿verdad? Dije, no, yo no te escucho. Todo se puede ver, pero siempre con la cabeza puesta. Y siempre acordándonos, si esto de lo que está hablando es del diablo, pues no es de mi religión no es del diablo, mi religión es de Dios. Entonces, si tú me quieres venir a hablar del diablo, pues habla lo que quieras, no me interesa, no es para mí. ¿Quieres venir a regañarme? Híjole, pues ni Dios me regaña. ¿Quién te crees tú para venir a regañarme? Dios es así, se entrega, se da, nos da su misericordia, nos da su amor, nos da su palabra, nos da el cuerpo y la sangre de su Hijo para salvarnos. Todo nos da. Tú dices que tu Dios te regaña, pues ha de ser otro, no ha de ser el mismo. Es que a veces, yo no sé, pero yo siempre, cuando vengo a la misa, yo le digo a ella, baja la misa, enfócate a lo que van a leer, la primera lectura, la segunda lectura y todo lo que habla el Padre. Porque a veces vamos en el camino y me dice, como que, ¿qué dijo de eso? Digo, ¿pusiste atención o no pusiste atención? Entonces, yo me digo, oiga, la misa es como usted, ahorita qué bueno que lo está diciendo usted, habla de esto, porque la misa es, como es una cosa sagrada, ¿no? Tenemos, si vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia nomás por ir, sino que vas por algo que vas a recibir, y si vas nomás porque sí, es que como que si entras ciego y ahí sales igual. Exacto. Y entonces nada más perdiste una hora de tu vida que nadie Sí, te va a porque regresar. si no le pones atención y llegas a tu casa, ¿dónde quedó que ahorita la misa? ¿Y Es de que una vez qué se trató? Le pregunté, Con la verdad no porque me acuerdo. habló la compañera y le dije, y digo, ¿qué dijo? Dice, no pusiste atención, es que cuando estaba hablando el padre no escuché porque escuché a alguien más. No, y- Bueno, entonces ese día la misa se trató de que ayudaste a alguien más que necesitaba de tu ayuda, porque si estás sirviendo como mujer, tu Ya trabajo ves, es ya ves. ser Entonces mujer. tiene un Entonces, ¿de qué se trató la misa?
de que doña Lupita me vino y me pidió que le ayudara con no sé qué, entonces le ayudé. De eso se trató mi misa. Mi misa. Sí, sí, sí. Misión. Esa fue mi misión Misión. este ya, día. Ya, buena respuesta, wow. Eso se Qué trató bueno que mi no- misión. Que no le pude poner atención al padrecito. Bueno, la Por siguiente eso le vez pregunto trato a de él, porque ponerle. él sí puso atención y digo, ¿qué dijo el padre? Por eso, No pusiste atención, pero porque algo me estaban preguntando. por eso no nos conviene servir todos los fines de semana. Por lo menos tomar uno cada mes de descanso para poder irnos a sentar en nuestra banca y poner atención en No, él. espérame, porque el sábado hay que servir y el Sí, domingo y hay que luego venir el Ah, bueno. El domingo sí escuchar. nomás lo venimos a Sí, sentar. a escuchar. Ok, Está mucho mejor. si eso funciona para ustedes, perfecto. Claro. Pero si alguien viene nada más a misa una vez el fin de semana, también está muy bien. Y si quiere servir, que sirva, está muy bien. Pero que no sirva todas las misas que vienen. No, no. Que no Nosotros sirva todas las misas servimos que el vienen. sábado y el domingo venimos A a escuchar. deleitarnos, a gozar, a disfrutar. Entonces ahí sí. Ahí sí nos pueden preguntar de qué se trató la misa y entonces sí, ahí sí. Ya si el domingo yo le pregunto, "Ey, ¿qué dijo el padre?" Entonces ya tiene razón de decirme, no, pero no. Menos el coro se amuela, sirven todos los sábados y todos los domingos. Sábado, Pero está bonito esto es lo que me dijo porque no le dijera, es que, bueno, lo que no, bueno, el significado de la misa, pues como con toda la entrada y todo eso, que se trata, tiene cada cosa tiene su significado. Y eso es bueno saberlo porque a veces que hay personas que preguntan, pues, ¿no? Pues podemos contestarle. Y si no vemos, no, pues yo no sé lo que significa la misa, o cómo. O sea, Entonces ahí también hay un trabajo para nosotros que ya hemos aprendido algo, podemos compartirlo y no de echarles hora y media de rollo a alguien que apenas va empezando, así decir, bueno, a ver, fíjate, te voy a explicar lo que pasa en este momento, nada más en este momento para que pongas atención y veas y entiendas y de aquí en adelante lo puedas vivir mejor. Ya que le hayas agarrado la onda a este momento, me dices y te explico otro. mire, yo pasó algo, mi hija casi no venía mucho a la iglesia y como 4 o 5 veces vino, pero en una de esas 5 misas, una misa fue la que como que dijera, que sí lo agarró o le entró su corazón y como que se transformó rápido, como que le dio una vuelta rápido así, ¿me entiendes? Claro. Y ella claro que dice, no, pues eso como que me tocó a mí. Digo, entonces digo, o sea, sí lo tomaste. Porque yo también digo, yo estaba detrás de ella en la banca, pero yo estaba mirando, Señor, que entren esas palabras en su corazón de ella para que ya viva tranquila y ya, por favor, ámese, por favor. Y así, y ya, y ahorita gracias a Dios, y ya Si ella me me dijo, están escuchando, como dice, reconoció ella todo su viene. error y lo Ella viene solita, yo siempre estoy y haciendo ahorita oraciones como que digo, ya su ponerlas niña la trae a estudiar para su solita, sin estarle diciendo, dice, llevaste a las niñas, no, Ya. yo ya ni les digo. Ya ven como Dios tiene un momento para cada quien. Sí. Y no tenemos que preocuparnos por Y los es tiempos que de ese Dios. día que vino, no ve que le dijo, mi mamá me está, le dijo algo y dijo, oh, ya ves. Y ella no era como ir a la iglesia, o nos ve a nosotros, nos miró, pues que Dios nos está transformando poco a poco, porque ella pues es nuestra hija y ella Luego, miró de Ella nosotros. los conoce Y y luego- ahora ve el cambio. Y luego ahora que fue el día de la Virgen, su esposo de ella, pues sus mamás son de otra iglesia. Pero fíjense cómo son las cosas que él no quería, digamos, pues, la imagen, porque ellos piensan que la imagen nosotros somos. Pero al rato cuando me lo manda una foto, pero le hizo ¿cómo le dijera? Una cortina así, una blanca así, y luces colgando, y en medio la Virgen.
lo que me lo mandó una foto. Digo, ¿dónde lo pusiste? Dice, ¿dónde estás? Dice, en mi casa. Digo, ¿cómo en tu casa? Sí, dice, más que pues él le dije que me la hiciera y él me digo, ¿ella la puso? Dice, sí, ella la puso. Digo, wow, nos quedamos como Paso a paso, Sí, dejando que wow. Dios haga su trabajo como Dios sabe, como Dios quiere. digo, ¿no? Luego pusieron su nacimiento afuera de su casa también. Digo, órale, bueno, ¿Sabe así qué? que nos Eso llevamos una nos hizo sorpresa ahí. nosotros Muy bien. como, pues, algo que el Señor está haciendo. El Señor, cuando nosotros le permitimos que abra nuestro corazón, que nosotros abrimos nuestro corazón para que Él entre, Él hace cosas maravillosas en la familia. Y a veces digo, Señor, gracias porque viene de ti, todo viene de ti, Señor. Son cosas grandes. Bien dicen Jeremías 3:23, las cosas que grandes que nunca has visto. No lo puedo decir muy bien, pero así lo he leído. Y es algo que él y yo platicamos y digo, wow. Yo le digo a ella, todo su Porque tiempo, todo su tiempo y mi hija más que nada era más pequeña y digamos poco a poco están llegando a los pies de Cristo porque nunca había pasado eso. La clave es tener a nuestros seres queridos presentes en nuestras oraciones y dejar que Dios responda a nuestras oraciones como y cuando a Él le parezca mejor. Y desde que estamos viniendo aquí yo le doy gracias a Dios porque hemos estado alimentándonos de diferente manera. Y mire, otro, para mí son milagros de Dios, son cosas verdaderas de Dios. Porque mire, mi nieto ya ahora dice, vamos a ir allá a la oración. Y eso cree que no me llena mi corazón. O sea, me siento feliz. Y luego le digo a él, wow, mira lo que el Señor está haciendo. Porque Él hace todo. Lo que para nosotros es algo que no va a pasar esto. Y para Él, mira, grandes cosas hace. Y yo me siento feliz porque Él está aquí. Está aprendiendo. Aunque pues no entiende mucho. No entiende mucho el español, pero Luego le explicamos en inglés. Vamos a cerrar aquí.